Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. El día de hoy les traigo un video sobre un pequeño documental acerca del canto. En este documental les voy a hablar sobre algunos temas generales, como puede ser la definición del canto, qué órganos intervienen para que se produzca la voz. Repasaremos de una forma general la historia del canto y al último les voy a dar una información extra sobre cuidados de la voz. Primero, como definición de canto. El canto se define como la emisión controlada de sonidos por parte de nuestro aparato fonador, siguiendo una línea melódica, una línea musical. El canto tiene una importancia muy grande dentro de la música porque es la única forma, el único medio que se tiene para poder integrar texto a la línea musical. El sonido que emite nuestro aparato fonador es lo que nosotros comúnmente conocemos como voz, y la voz se clasifica como un instrumento de viento natural que tiene el ser humano. Dentro de los órganos que participan para la producción de la voz, tenemos tres grupos. El primero son los órganos de respiración. Aquí tenemos pulmones, bronquios y tráquea. En los órganos de fonación tenemos la laringe, las cuerdas vocales y los resonadores, que son el resonador bucal, nasal y faríngeo. Y luego los órganos de articulación, que son los dientes, el paladar, los labios y la lengua. Les iré explicando el proceso de producción de la voz. Primero, cuando nosotros tomamos aire, nuestros pulmones se llenan de aire. Aquí un músculo que es fundamental y en el cual se basa prácticamente toda la técnica del canto es el diafragma. Es un músculo que lo encontramos a esta altura y este músculo ejerce la función de controlador de la presión y controla la respiración. Es de suma importancia. Entonces nosotros llenamos nuestros pulmones de aire cuando tomamos aire. Al hacer presión en el diafragma, este inmediatamente presiona los pulmones, entonces el aire sale. Al salir el aire pasa por los bronquios y de ahí se dirige hacia la tráquea, que es un tubo cartilaginoso que tenemos aquí. Cuando el aire llega a esta altura se encuentra en la laringe, lo que comúnmente conocemos como garganta. La laringe es un conjunto de cartílagos dentro de los cuales se encuentran las cuerdas vocales, que son unos pliegues membranosos que intervienen en la producción de la voz. Hay 4 cuerdas vocales, 2 que son falsas y 2 que son verdaderas y las cuales intervienen en la voz. Cuando el aire llega a esta altura, entonces, las cuerdas vocales al respirar solamente se abren o se cierran de forma relajada para que el aire pase. Pero al cantar o al hablar se cierran en cierta medida y entonces cuando el aire choca en ellas produce unas vibraciones. Estas vibraciones son débiles, necesitan amplificarse. Por ello siguen subiendo y llegan a los resonadores faríngeo, bucal, que es la cavidad de la boca, y en ciertos casos el resonador nasal, que son unos espacios que tenemos en nuestra cara y en los senos paranasales. Cuando las vibraciones llegan ahí, se amplifican, es decir, cobran volumen, y luego pasan a los articuladores, que son la lengua, el paladar, los labios y los dientes. Estos nos permiten articular el sonido, es decir, darle forma. Por ejemplo, A, E, I, O, U. Para ello vemos que las posiciones del labio, del paladar y de la lengua son diferentes. Son los últimos órganos que participan, pero son muy importantes porque son los que dan la forma al sonido. Entonces, con esta imagen de aquí, les queda bastante claro. Estas son las cuerdas vocales cuando se respiran. Como se puede ver aquí, hay un espacio porque simplemente están relajadas y dejan pasar el aire. Pero cuando se cierran, el aire choca y entonces se producen los sonidos. Puede ser una voz o puede ser cantar o puede ser un grito o un chillido, etc. Perfecto. Dentro de las clasificaciones de las voces, estas varían mucho porque cada persona es diferente y cada voz es diferente. Pero generalmente en los hombres, dentro de la ópera, se las ha clasificado desde el más bajo hasta el más alto, en bajo, barítono, tenor y contratenor. Y en las mujeres, desde más bajo a más alto, contralto, mezzosoprano y soprano. Existen casos especiales aparte de este, que son los niños, los cuales tienen una voz muy particular, especialmente los varones, que en la niñez parte de su registro coincide con notas propias de una mujer, y que en la pubertad, por efecto de las hormonas y todo ese cambio, se pierde y la voz se engrosa. Y bueno, existe otro caso que son los castratis.
que eran niños que demostraban habilidades especiales para el canto y en la Edad Media eran castrados para conservar una voz de niño durante toda su vida. Generalmente las voces tienen un punto fuerte y un punto débil. Digamos, los bajos son muy buenos en las notas graves, pero por consecuencia suelen ser un poco limitados en los agudos. Los tenores, en cambio, suelen ser muy buenos en los agudos y contrariamente suelen ser un poco más limitados en las notas graves. Ya. Bueno, luego de eso, en las mujeres también sucede lo mismo. Las sopranos son excelentes en los agudos, un poco más limitadas en los graves, y así sucede con cada tipo de voz. Las características principales de la voz son el timbre, que es el sonido que permite diferenciar una de otra. El ámbito vocal o extensión vocal son todas las notas, desde la más baja hasta la más alta, que una voz puede alcanzar, y está dado por la flexibilidad de las cuerdas vocales. La tesitura es el ámbito de notas dentro del rango vocal, en las cuales un cantante se siente más cómodo. Ya, ahora sí, pasemos un poco a lo que es la historia. El canto ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales. De hecho, desde tiempos prehistóricos, desde el Neolítico, el hombre ya descubrió la voz y en aquellos tiempos se pensaba que la voz, el canto, las artes eran un regalo de los dioses. Aunque al inicio no se lo perfeccionó tanto por la falta de medios y porque no había todavía instrumentos para realizar perfeccionamiento ni maestros, se lo utilizaba básicamente de una forma muy rudimentaria en rituales fúnebres, religiosos, agrícolas, rituales de caza, de fertilidad. Pero con el tiempo la voz se fue perfeccionando, empezó a cobrar más importancia y empezaron a surgir maestros y empezaron a surgir las diferentes técnicas. La voz no cobra una gran importancia sino hasta la edad de los griegos, los cuales empezaron a acompañar sus cantos con la cítara o con la lira, y empezaron a crear coros y otros tipos de organizaciones en las cuales ya se empezaban a impartir de cierta manera un poco teorías y técnicas de canto. Esto fue perfeccionado luego por los romanos, quienes conquistaron a los griegos. Más tarde, en la Edad Media, el canto se consolidó como una forma exclusiva de alabar a Dios, y aquí surge la división entre el canto popular y el canto clásico. El canto clásico, canto lírico también, eran todas las técnicas que se utilizaban para cantar repertorios clásicos de música docta, en tanto que el canto popular en aquel tiempo era como las expresiones de los plebeyos durante la Edad Media. Es aquí donde se da el caso de los castratis, que ya les expliqué antes, y aquí el canto prácticamente se engloba en una adoración hacia Dios. Prácticamente todo se compone así. El canto lírico se concentra mucho en la perfección de la técnica, la afinación y en un dominio pulcro de la respiración, en tanto que el canto popular no tiene las exigencias tan marcadas, sin embargo también puede resultar hermoso. Con el paso de los años se van perfeccionando y se marcan principalmente las técnicas italiana, alemana y francesa. Les voy a hablar más de la técnica italiana porque es la que más se utiliza y con la que más práctica se tiene hoy en día. Dentro de la lírica italiana destacan grandes cantantes. Estos de aquí son cantantes líricos. El primero es Luciano Pavarotti. Él fue un tenor lírico que murió recientemente en el 2007. El de aquí es un tenor ligero peruano, Juan Diego Flores, que también ha destacado por su belleza tímbrica y su capacidad en los agudos. Y aparte de eso, cantantes de música popular, tenemos aquí muy conocido en nuestro medio al gran ruiseñor de América, Julio Jaramillo, que tenía una voz muy bonita. Y acá tenemos a cantantes populares que han hecho historia dentro del ámbito mundial. Michael Jackson, muerto en 2009, aquí de niño, y aquí Mariah Carey en una presentación en un evento. A lo largo del tiempo las formas de cantar han ido variando, han surgido diferentes técnicas, diferentes formas de expresarse. Es así que un cantante de pasillos no usa lo mismo que un cantante de hard rock, ni que un cantante de soul. Se han ido marcando diferentes ámbitos y todo aquello, diferentes técnicas, diferentes géneros. Hoy en día las formas de cantar han variado mucho, han surgido estilos que ya no exigen tanta afinación ni perfección como otros.
por ejemplo el rap o el reggaetón, donde ya no está donde ya la exigencia de la afinación y la perfección vocal no es tan fuerte como en otros géneros. Sin embargo, son géneros que pese a aquello han logrado surgir y hoy en día son referentes mundiales. El último punto que les voy a dar son unos consejos para la voz. Dado que la voz es un instrumento natural, requiere muchos cuidados. El hecho de no ser artificial hace que sea única, que no se pueda recambiar. No es como una cuerda de una guitarra que podemos comprar y la cambiamos y listo. La voz no es así. Una enfermedad a nuestras cuerdas vocales puede costarnos una operación, el cambio de nuestra voz o incluso la pérdida. Se recomienda mucho tomar abundante agua para mantener la humedad. También se recomienda a la hora de cantar o elegir una canción, escoger una que esté dentro de nuestro tipo de voz o si no adaptarla a nuestro tipo de voz, ya que cantar en tonalidades que no sean propias de nosotros puede generar graves daños. Aparte de eso, antes de cantar se recomienda no comer demasiado para no sentirnos pesados y poder ejercer la presión correcta. Y tener mucho cuidado a la hora de hacer técnicas tales como gruñidos o rasgados de voz que requieren de mucha práctica. Cuando aún se es principiante se recomienda mucho el repaso arduo y aún siendo profesional mantenerse repasando para no perder la técnica. Eso ha sido todo, les agradezco mucho, espero sepan disculpar cualquier error y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.